Oh no, the sock monster is coming. Look at this sock. It's funny. What's going on here? Imagina que has gastado millones para salvar a tus hijas de una enfermedad incurable, que has renunciado a todo, a dormir, a reír, a vivir, porque cada día ves cómo sus pequeños cuerpos se debilitan, cómo sus ojos se apagan poco a poco. Imagina que un día, por un segundo apenas, una de ellas levanta la cabeza, sonríe y extiende los brazos hacia alguien que no eres tú. Y en ese instante, comprendes que todo lo que creías cierto podría ser la mayor mentira de tu vida. Carlos Mendoza contemplaba desde el umbral de la habitación infantil cómo Sofía y Lucía yacían inmóviles en sus camas gemelas. La luz tenue de las lámparas médicas proyectaba sombras largas sobre sus rostros pálidos. Tenían 4 años, pero parecían muñecas rotas, miembros flácidos, mirada perdida, respiración superficial. Los médicos suizos habían sido claros. Una encefalopatía progresiva rara, convulsiones impredecibles, retraso irreversible. Sin tratamiento constante, no llegarían a los 10. Carlos apretó los puños hasta que los nudillos blanquearon. Hacía 2 años que su esposa, Marta, había muerto en aquel accidente de tráfico. Desde entonces, él solo tenía a las gemelas. Había convertido su ático en la avenida Diagonal de Barcelona en una clínica privada. Monitores cardíacos, bombas de infusión, un botiquín lleno de fármacos experimentales traídos de Boston y Zúrich. Cada mes firmaba cheques de 6 cifras sin pestañear. El dinero no importaba, solo importaba que sus hijas siguieran respirando. En el centro de todo estaba Elena Vargas, la terapeuta neuromuscular que vivía en la casa desde hacía 18 meses. 40 y pocos años, impecable, siempre vestida de blanco, con un currículum irreprochable y referencias de las mejores clínicas europeas. Elena se ocupaba de todo: estimulación temprana, fisioterapia intensiva, administración de medicamentos a horas exactas. Son niñas muy graves, señor Mendoza, repetía con voz serena. Sin mi supervisión las 24 horas, cualquier descuido puede ser fatal. Carlos confiaba en ella ciegamente. ¿Cómo no hacerlo? Elena había logrado estabilizar las convulsiones, o eso decían los informes. Las niñas ya no sufrían crisis tan violentas como al principio. Seguían sin hablar, sin gatear, sin sostener la cabeza más de unos segundos, pero al menos estaban vivas. Esa mañana de octubre, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del ático, Carlos firmó otro contrato: una nueva fase de tratamiento genético en una clínica de Filadelfia. 100.000 euros por sesión. 6 sesiones. Sonrió con amargura. El fideicomiso que Marta había dejado a las niñas, casi 60 millones, se evaporaba rápidamente, pero valía la pena. Bajó al salón principal para revisar correos. La casa estaba en silencio, como siempre. El personal era mínimo. Un chofer, una cocinera que venía por horas y desde hacía solo 2 semanas, una nueva empleada de limpieza. Ana Ruiz, 25 años, recomendada por una agencia discreta. Una chica de un pueblo de Lugo, callada, de mirada baja. Carlos apenas la había visto. Entraba a las 7, limpiaba y se iba a las 3. Instrucciones claras: ser invisible, no acercarse a las niñas, no hablar con ellas. Elena había salido esa tarde a una reunión urgente con el neurólogo. Cosa rara, porque nunca dejaba a las niñas solas más de media hora. Pero Carlos no cuestionó, confiaba. Subió de nuevo al nursery para comprobar los monitores antes de una videoconferencia. La puerta estaba entreabierta. Oyó algo, un sonido que no reconocía. Risas, pequeñas, agudas, infantiles. Risas de verdad. Se detuvo en seco. El corazón le latió con fuerza. Empujó la puerta despacio. Allí, en medio de la alfombra, estaba la nueva sirvienta, Ana,
arrodillada, con 2 calcetines viejos, uno azul, otro gris, puestos en las manos como marionetas improvisadas. Movía los dedos haciendo que los calcetines hablaran con voces ridículas. Y Sofía y Lucia estaban sentadas, solas, sin apoyo. Sofía tenía la espalda recta, los brazos extendidos, riendo a carcajadas. Lucía intentaba ponerse de pie, tambaleante, pero de pie, agarrándose al borde de la cuna baja. Sus ojos brillaban, sus mejillas estaban sonrosadas. Ana cantaba bajito una nana gallega mientras los calcetines bailaban. Las niñas la miraban embelesadas, siguiendo el movimiento con la cabeza, emitiendo sonidos guturales que intentaban ser palabras. Carlos sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué demonios hace usted? Su voz resonó como un trueno. Ana se sobresaltó. Los calcetines cayeron al suelo. Las niñas, al oírlo, se asustaron y volvieron a dejarse caer, inertes de nuevo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Ana se puso en pie, pálida. Señor, yo solo. Estaban despiertas y... Ha puesto en peligro sus vidas, gritó Carlos, avanzando hacia ella. No tiene idea de lo graves que están. Pueden convulsionar en cualquier momento. Fuera de aquí. Recoja sus cosas y váyase ahora mismo. Ana intentó hablar, pero él no la dejó. La tomó del brazo y la sacó al pasillo. Las niñas empezaron a llorar débilmente detrás. Le pagaré lo de estos días, dijo Carlos con voz helada. Pero no vuelva nunca. Ana bajó la mirada, asintió, se dirigió al office a recoger su bolso. Carlos la siguió para asegurarse de que se marchaba. Mientras ella se ponía el abrigo, Ana miró un instante hacia el botiquín abierto de Elena. Vio los frascos alineados. Vitaminas especiales. Relajantes aprobados. Dudó un segundo. Metió la mano rápidamente y guardó en el bolsillo un frasco vacío que había visto tirar esa mañana. Carlos no se dio cuenta. Minutos después, Ana salía del ático bajo una lluvia torrencial. El portal se cerró tras ella, con un chasquido definitivo. Carlos regresó al nursery. Las niñas volvían a estar quietas, como siempre. Se arrodilló junto a ellas, les acarició la frente. Tranquilas, mis princesas. Papá os protegerá. Pero en el fondo, una grieta diminuta se había abierto en su certeza absoluta. Aquella risa, aquella mirada viva, no podía ser imaginación suya. No sabía que esa grieta pronto se convertiría en un abismo. La noche después de despedir a Ana Ruiz, Carlos no pudo dormir. Se quedó sentado en el sillón del nursery, observando el pecho de Sofía y Lucia subir y bajar con lentitud. Los monitores pitaban con regularidad. Todo parecía normal. Todo parecía como siempre. Pero no lo era. En su cabeza se repetía una y otra vez la imagen. Sus hijas sentadas, riendo, intentando ponerse de pie. No había sido una alucinación. Lo había visto. Lo había sentido en el aire, como una corriente eléctrica. Y luego, cuando él gritó, todo se apagó de golpe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Se levantó y revisó el botiquín de Elena. Los frascos estaban perfectamente alineados. Etiquetas hacia adelante. Midazolam, fenobarbital, clonazepam en dosis pediátricas altas. Relajantes musculares esenciales, decía Elena. Sin ellos, las convulsiones serían constantes. Carlos tomó uno de los frascos, lo agitó. Estaba casi vacío. Lo normal, pensó. Elena había dicho que esa mañana había ajustado la dosis porque Lucía había tenido microcrisis durante la noche. Volvió a la cama de las niñas. Les acarició el pelo. Sofía movió ligeramente la cabeza, un gesto que antes interpretaba como respuesta. Ahora le parecía vacío. A las 6 de la mañana llegó Elena, puntual como siempre. Traía el abrigo mojado por la lluvia que no cesaba.
Buenos días, señor Mendoza. ¿Cómo han pasado la noche las pequeñas? Carlos la miró fijamente. No dijo nada sobre Ana. No dijo nada sobre lo que había visto. Tranquilas, respondió secamente. ¿Y su reunión de ayer? Elena colgó el abrigo y se lavó las manos en el lavabo del nursery. Muy productiva. El doctor Rivas confirma que el nuevo protocolo de Filadelfia es el correcto. Debemos mantener las dosis actuales hasta que lleguen los resultados genéticos. Se acercó a las niñas, les tomó la temperatura, comprobó los monitores. Luego abrió su bolso médico, sacó una jeringuilla y preparó la medicación matutina. Carlos observó cada movimiento. Elena vertió el contenido de un frasco ámbar en la jeringa, lo diluyó con suero, lo administró por la sonda nasogástrica de cada niña, con precisión quirúrgica. ¿Siempre saca el medicamento de su bolso? Preguntó Carlos de repente. Elena no se inmutó. Solo cuando son preparados especiales que traigo de la consulta. Así evito confusiones con el botiquín general. Carlos asintió. Parecía lógico. Todo parecía lógico. Los días siguientes transcurrieron en una rutina asfixiante. Carlos canceló viajes, reuniones, todo. Se quedó en casa, vigilando. Contrató a una nueva limpiadora. Una mujer de 50 años, callada, eficiente. Pero no permitió que nadie más se acercara a las niñas, salvo Elena. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Empezó a notar detalles que antes ignoraba. Que las niñas solo parecían más apagadas después de las tomas de medicación. Que Elena nunca dejaba su bolso fuera de la vista. Que cuando Elena salía a hacer recados, cada vez más frecuentes, las niñas parecían moverse un poco más. Un dedo que se curvaba, una mirada que seguía la luz del ventanal. Una tarde, mientras Elena estaba en la farmacia, Carlos entró solo al nursery. Se sentó en el suelo junto a las cunas bajas. Sofía. Lucía. ¿Me oís? Silencio. Tomó la mano de Lucía. Estaba tibia, floja. La movió suavemente. Papá está aquí. Lucía giró la cabeza apenas. Sus ojos se posaron en él un segundo más largo de lo habitual. Carlos sintió un nudo en la garganta. Entonces, sin saber por qué, recogió del suelo uno de los calcetines que Ana había dejado olvidado bajo la cuna. Era gris, con un pequeño agujero en el dedo gordo. Se lo puso en la mano como había visto hacer a la chica. «Hola, pequeña», dijo con voz ridícula, moviendo los dedos. «Soy el señor Calcetín. ¿Quieres jugar?» Lucía parpadeó. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido el inicio de una sonrisa. Carlos se quedó helado. El corazón le martilleaba el pecho. En ese momento, oyó la puerta principal. Elena había vuelto antes. Rápidamente, se quitó el calcetín, lo escondió en el bolsillo y se levantó. Cuando Elena entró, él ya estaba de pie junto a la ventana, fingiendo mirar la ciudad. ¿Todo bien?, preguntó ella. Perfecto, mintió Carlos. Esa noche, después de que Elena administrara la dosis nocturna y se retirara a su habitación, Carlos conectó su portátil a las cámaras de seguridad del nursery. La casa tenía un sistema completo. Grabación 24 horas, acceso remoto. Nunca lo había revisado. ¿Para qué? Confiaba en todos. Empezó a retroceder en las grabaciones de los últimos días. Vio a Ana jugando con los calcetines. Vio la vitalidad de las niñas. Vio su propia irrupción furiosa. Luego retrocedió más. Una semana, 2 semanas. Y entonces lo vio. Elena, sola en el nursery a medianoche, sacando un frasco de su bolso, no del botiquín, y administrando algo extra por la sonda. Las niñas se relajaban aún más. Sus cuerpos se hundían en un sueño más profundo. Otra noche, lo mismo. Otra más. Carlos sintió náuseas. Paró la grabación.
Se levantó, fue al baño y vomitó. Cuando volvió, siguió mirando. Encontró un patrón. Cada vez que Elena salía a sus reuniones, las niñas parecían ligeramente más despiertas en las horas previas a su regreso, y justo después de la dosis nocturna, caían en un letargo más intenso. Pero aún no había prueba, solo sospechas, solo imágenes que podrían interpretarse de 1000 formas. Necesitaba más. Y entonces recordó a Ana, la chica a la que había echado bajo la lluvia, la única persona que había visto a sus hijas vivas, de verdad. Carlos buscó en su móvil el número de la agencia de empleo. Llamó. Necesito los datos de contacto de Ana Ruiz, la limpiadora que trabajó aquí hace unos días. La voz al otro lado dudó. Lo siento, señor Mendoza. La señorita Ruiz pidió expresamente que no se facilitara su información personal. Dijo que había tenido una experiencia desagradable. Carlos colgó. Miró por la ventana la ciudad iluminada. Tenía que encontrarla. No sabía que esa misma noche, al otro lado de Barcelona, Ana Ruiz estaba sentada en una pensión barata del Raval, mirando el frasco vacío que había robado. Lo giraba entre los dedos una y otra vez. En la etiqueta, apenas legible, ponía Clonazepam 10 mg/L, lote especial. Y debajo, escrito a mano con rotulador negro. Para Sofía y Lucía, dosis doble, si inquietas. Ana no era médica, pero sabía leer, y sabía que el clonazepam en dosis altas en niñas de 4 años podía simular exactamente lo que ella había visto. Somnolencia extrema, hipotonía, retraso aparente. Se levantó, fue al espejo del baño cutre y se miró. No puedo quedarme callada, susurró. Tomó el móvil prepaid que había comprado esa mañana y buscó en internet. Carlos Mendoza, empresario Barcelona. Encontró artículos, fotos, la dirección del ático. Dudó. Si volvía, él la echaría de nuevo. O peor. Pero si no volvía, las niñas. Guardó el frasco en una bolsita de plástico. Lo metió en su mochila. Mañana iría a la policía. O directamente a él. No sabía que el tiempo se estaba acabando. Ana Ruiz no fue a la policía. Pasó la noche en vela, con el frasco vacío sobre la mesilla de la pensión. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sofía y Lucia riendo, gateando hacia ella, pronunciando sílabas torpes, pero llenas de vida. Y luego recordaba la cara de Carlos Mendoza al echarla. Furia ciega, miedo puro. A las 7 de la mañana salió a la calle. La lluvia había parado, pero Barcelona amanecía gris y húmeda. Tomó el metro hasta Diagonal Mar. Caminó las últimas manzanas con el corazón en la garganta. No sabía qué haría. Tocar el interfono, esperar en la puerta, gritar si era necesario. Solo sabía que no podía dejarlas allí. Llegó al portal del edificio de lujo a las 8:30. El portero la reconoció de inmediato. Lo siento, señorita. El señor Mendoza dejó instrucciones claras. Usted no puede entrar. Ana apretó la mochila contra el pecho. Es urgente. Es sobre las niñas. Tengo una prueba. El portero dudó, pero negó con la cabeza. No puedo dejarla pasar. Si quiere, llame por el interfono. Ana pulsó el botón del ático. Esperó. Nadie contestó. Volvió a pulsar. Nada. Se sentó en el escalón de entrada, bajo el toldo. Esperaría. Todo el día si hacía falta. Dentro del ático, Carlos apenas había dormido. Después de ver las grabaciones, había confrontado a Elena en la cocina a las 5 de la madrugada. ¿Qué les estás dando exactamente?, preguntó con voz baja, controlada. Elena ni parpadeó. Los medicamentos prescritos, señor. Ya se lo he explicado 1000 veces. He visto las cámaras. Sacas frascos de tu bolso, no del botiquín. Elena sonrió con frialdad. Son preparados magistrales que me entrega el farmacéutico directamente, para evitar contaminaciones.
¿Desconfía de mí después de todo este tiempo? Carlos no respondió. La dejó irse a su cuarto, pero esa mañana canceló su salida. Le dijo que se quedara en casa, que no necesitaba ir a ninguna reunión. Elena aceptó sin protestar. Demasiado rápido. A media mañana, Carlos bajó al nursery. Las niñas estaban más quietas que nunca, después de la dosis de la noche. Apenas respiraban con profundidad. Tomó a Sofía en brazos. Pesaba menos de lo que recordaba. Su cabeza cayó floja sobre su hombro. «Mis niñas», susurró. «¿Qué os están haciendo?». Decidió actuar. Llamó a su abogado. «Necesito un detective privado. Discreto. Hoy mismo». Colgó y se acercó al ventanal. Desde el 20º piso, vio la calle, y allí, sentada en la entrada, empapada por la bruma, reconoció la figura de Ana Ruiz. El corazón le dio un vuelco. Bajó en el ascensor privado. Salió al portal. Ana se levantó de inmediato al verlo. «Señor Mendoza, por favor, escúcheme 5 minutos». Carlos miró al portero. «Déjenos solos». El hombre se apartó. Ana abrió la mochila con manos temblorosas, sacó la bolsita de plástico y le tendió el frasco vacío. «Lo robé el día que me echó. Es de los que usa Elena. Mire la etiqueta». Carlos lo tomó. Leyó. Clonazepam, 10 ml. Y debajo, la anotación manuscrita. Dosis doble, si inquietas. El mundo se tambaleó. ¿Cómo? Porque cuando Elena no está, las niñas son normales, dijo Ana con voz firme. Ríen, intentan andar, me siguen con la mirada, pero después de las medicinas, se apagan, como si alguien las desconectara. Carlos sintió que le faltaba el aire. «Suba», dijo al fin. «Ahora». Entraron en el ascensor en silencio. Ana iba detrás, como si temiera que él cambiara de opinión. Al llegar al ático, Carlos la llevó directamente al nursery. Elena estaba allí, ajustando los monitores. Al ver a Ana, su rostro se endureció un segundo, pero recuperó la compostura. «Señor Mendoza, ¿qué significa esto?». Carlos no respondió. Se acercó a las niñas, les tomó el pulso. Débil, pero estable. «Elena, quiero que prepares la dosis de mediodía delante de mí, sacándola del botiquín oficial, no de tu bolso». Elena palideció ligeramente. «Como desee». Fue al botiquín, abrió la puerta. Carlos la observaba. Ana se quedó en segundo plano, junto a la puerta. Elena tomó un frasco nuevo, lo agitó, preparó la jeringuilla. Pero Carlos vio cómo, con un movimiento rápido, deslizó la mano izquierda al bolsillo de su bata y cambió el frasco por otro idéntico que llevaba escondido. Carlos reaccionó al instante. «¡Pare!». Se lanzó hacia ella, le sujetó la muñeca. El frasco cayó al suelo y rodó. Ana lo recogió rápidamente. Elena intentó zafarse. «¡Suélteme! ¡Está loco!». Carlos la inmovilizó contra la pared. «¿Qué les has estado dando todo este tiempo?». Elena forcejeó, pero él era más fuerte. Ana abrió el frasco recuperado. Olía diferente. Más fuerte. Carlos llamó al portero por el interfono interno. «¡Suba la policía! ¡Ahora!». Elena dejó de resistirse. Su rostro se transformó. La máscara profesional cayó. «No lo entendería», dijo con voz venenosa. «Nadie lo entendería». Carlos la soltó, pero se interpuso entre ella y la puerta. «¿Quién te paga?». Elena sonrió con amargura. «Alguien que quiere lo mejor para las niñas. Alguien de su familia de verdad». En ese momento, Sofía emitió un pequeño gemido. Todos se volvieron. La niña, sin la dosis extra que Elena pretendía administrar, empezó a mover las piernas lentamente. Sus ojos se abrieron más. Buscó con la mirada a Ana. «Ma», intentó decir. Ana corrió hacia ella. Se arrodilló. «Estoy aquí, pequeña». Sofía extendió los brazos. Ana la tomó. La ayudó a sentarse.
Lucía también empezó a agitarse, a emitir sonidos. Carlos sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Cuánto tiempo llevas drogándolas? Elena no respondió. Se limitó a mirar al suelo. Media hora después, llegaron 2 agentes de los mozos de escuadra. Carlos les entregó los frascos, las grabaciones de las cámaras que había copiado en un pendrive, el testimonio de Ana. Elena fue detenida sin resistencia. Antes de sacarla, Carlos se acercó. ¿Por qué? Ella lo miró con odio contenido. Porque Javier López paga muy bien. Y porque usted no se merece ese dinero. El nombre golpeó a Carlos como un puñetazo. Javier López, el hermano de Marta, el tío de las niñas, el que había intentado impugnar el testamento 2 veces, el que siempre decía que Carlos no era lo bastante estable para criarla solo. Todo encajó. Cuando la policía se llevó a Elena, Carlos se dejó caer en el sillón del nursery. Ana seguía jugando suavemente con las niñas, que ahora estaban sentadas en la alfombra, apoyadas la una en la otra, riendo bajito. Gracias, dijo Carlos con voz rota. Si no hubieras vuelto. Ana negó con la cabeza. No podía irme sabiendo lo que sabía. Carlos miró a sus hijas. Por primera vez en 2 años, las vio realmente vivas. Pero sabía que lo peor aún no había pasado. Javier López no se rendiría tan fácilmente. Y las niñas, después de tanto tiempo bajo sedación profunda, necesitarían meses, quizá años, para recuperarse del todo. Los días siguientes fueron un infierno lento. Carlos canceló todos los tratamientos pendientes, devolvió los billetes a Filadelfia y cerró el ático a cal y canto. No quería periodistas, no quería visitas, no quería que nadie viera a sus hijas hasta que estuviera seguro de que estaban fuera de peligro. La policía había registrado el cuarto de Elena y encontrado más frascos ocultos en un doble fondo de su maleta. Clonazepam, midazolam y lorazepam en concentraciones muy superiores a las pediátricas, suficientes para mantener a 2 niñas en un estado de sedación profunda durante años. Elena, en comisaría, guardaba silencio absoluto. Solo había repetido una frase. Pregúntenle a Javier López. Carlos no esperó. Llamó directamente a Javier. El teléfono sonó 4 veces antes de que su cuñado contestara con voz tranquila. Carlos, ¡qué sorpresa! ¿Todo bien con las niñas? Carlos sintió que la rabia le quemaba la garganta. Has intentado matarlas, hijo de puta. Silencio al otro lado. No sé de qué me hablas, dijo Javier al fin, con tono neutro. Elena ha hablado de ti. La policía tiene los frascos, las grabaciones, las transferencias bancarias que estoy seguro encontrarán. Ríndete antes de que sea peor. Javier soltó una risa breve. Pruebas. ¿Las de una terapeuta despedida por negligencia y una limpiadora gallega sin estudios? Buena suerte en el juicio, Carlos. Todos sabemos lo inestable que has estado desde que murió Marta. Colgó. Carlos estrelló el móvil contra la pared. Ana, que estaba en la puerta del nursery, con Lucía en brazos, se sobresaltó. No deje que le afecte, dijo en voz baja. Las niñas le necesitan entero. Carlos respiró hondo, se acercó. Sofía gateaba torpemente por la alfombra, buscando el calcetín gris que ahora era su juguete favorito. Cada movimiento era un milagro y una acusación. Habían perdido 2 años de vida normal por codicia. El neurólogo infantil que Carlos contrató de urgencia, un hombre mayor, prestigioso, sin conexión alguna con el círculo anterior, examinó a las gemelas durante horas. El diagnóstico fue demoledor. No había ninguna encefalopatía progresiva. Nunca la había habido. Los análisis genéticos antiguos, que Carlos revisó con él, habían sido manipulados. Resultados falsificados por una clínica privada en Madrid
que casualmente pertenecía a un socio de Javier. El daño real era iatrogénico, hipotonía severa por supresión farmacológica prolongada, retraso motor y del lenguaje por falta de estimulación en periodo crítico, posible afectación cognitiva leve que solo el tiempo diría si era reversible. Necesitan rehabilitación intensiva, dijo el doctor. Pero son niñas sanas, señor Mendoza. Con tiempo y estímulos adecuados, pueden recuperar casi todo. Carlos asintió. Pidió nombres de los mejores fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales de España. Pero cuando los candidatos empezaron a llegar al ático, profesionales impecables, con títulos y experiencia, Carlos los rechazaba uno tras otro. No podía confiar. Veía en cada cara la sombra de Elena. Una tarde, viendo cómo Ana ayudaba a Lucía a sostenerse en pie sujetándola solo por las manos, mientras Sofía aplaudía emocionada, tomó una decisión. «Quédate», le dijo a Ana. «No como limpiadora, como lo que eres. La única persona que las ha tratado como niñas normales desde el principio». Ana lo miró sorprendida. «No tengo formación, señor. Solo sé cantar nanas y hacer teatro con calcetines». Exactamente eso es lo que necesitan ahora. Amor sin protocolos, juegos sin horarios. Tú y yo, nadie más. Ana dudó. ¿Y cuándo se recuperen del todo? ¿Qué será de mí entonces? Carlos no respondió. Aún no lo sabía. Empezaron la rehabilitación en casa, solos. Carlos pidió baja indefinida en la empresa. Delegó todo en su segundo. Se levantaba a las 6, preparaba papillas, cambiaba pañales, llevaba a las niñas al suelo del salón y pasaba horas con ellas. Ana se mudó a una habitación contigua al nursery. Por las mañanas, estimulaba el gateo con obstáculos de cojines. Por las tardes, canciones y marionetas de calcetines. Por las noches, cuentos susurrados. Las niñas progresaban despacio, pero progresaban. Al cabo de 3 semanas, Sofía dio sus primeros pasos solos, 4 tambaleantes hasta los brazos de Ana. Lucía pronunció «Papa», mirando a Carlos, y él lloró como un niño. Pero Javier no se quedaba quieto. Una mañana llegó una citación judicial. Solicitud de medidas cautelarísimas para retirar la patria potestad a Carlos por negligencia médica grave y aislamiento injustificado de las menores. Javier alegaba que Carlos había interrumpido tratamientos vitales basándose en acusaciones infundadas contra una profesional intachable, poniendo en riesgo la vida de las niñas. Adjuntaba informes de 2 pediatras independientes que, sin haberlas visto nunca, afirmaban que las gemelas necesitaban supervisión médica constante y que el retraso actual era prueba de abandono. Carlos leyó el documento con manos temblorosas. «Quiere quitármelas», dijo en voz alta. Ana, que estaba dando de comer a Sofía, levantó la vista. «No se lo permitirá ningún juez, ahora que sabemos la verdad. No conoces a Javier. Tiene contactos en juzgados, en servicios sociales. Puede comprar peritos, informes, lo que haga falta». Esa misma tarde, un asistente social llamó a la puerta acompañado de 2 mozos. Venían a hacer una valoración urgente del entorno familiar, tras denuncia anónima. Carlos los dejó entrar a regañadientes. El hombre recorrió el ático, tomó fotos, observó a las niñas jugando en el suelo con Ana. «Se las ve, activas», comentó sorprendido. «Porque están sanas», respondió Carlos secamente. El asistente anotó todo. Al marcharse, dijo que elevaría informe en 48 horas. Esa noche, Carlos no pegó ojo. Caminaba por el salón a oscuras, mirando la ciudad. Si perdía la custodia, Javier las llevaría lejos. Contrataría otra Elena. Volvería a drogarlas hasta convertirlas en vegetales. Y esta vez, nadie lo descubriría.
Ana salió de su habitación en pijama. No puede hacer nada hasta que haya sentencia, dijo, acercándose. Y para entonces las niñas hablarán, caminarán, demostrarán que están bien. Carlos la miró. La luz de la luna iluminaba su rostro sencillo, cansado, pero firme. ¿Y si no llegamos a tiempo? Ana tomó su mano. Llegaremos, porque ahora no están solas. Nos tienen a nosotros. Carlos apretó su mano con fuerza. Por primera vez desde la muerte de Marta, sintió que no estaba completamente solo. Pero en el fondo, sabía que la batalla real aún no había empezado, y que Javier jugaría sucio hasta el final. El informe del asistente social llegó 10 días después. Desfavorable. Aunque reconocía que las niñas estaban visiblemente activas y en buen estado general, recomendaba tutela temporal por parte de los servicios sociales, hasta que un juez resolviera la denuncia de Javier López. Argumentaba que la interrupción brusca de los tratamientos previos podía haber causado daños irreversibles y que el aislamiento del entorno médico profesional era preocupante. Carlos leyó el documento 3 veces seguidas. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. Llamó a su abogado. «Es una maniobra», dijo el letrado. Javier ha movido hilos. El asistente es amigo de un primo suyo en la consellería. Pero no es definitivo. Podemos recurrir y pedir pericial independiente. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 semanas como mucho. Después vendrán a por ellas con orden judicial. Carlos colgó. Fue al salón. Ana estaba en el suelo con las gemelas. Sofía caminaba ya 6 pasos seguidos antes de caer sentada, riendo. Lucía decía, Ana, cada vez que la joven se acercaba. Eran avances pequeños, pero diarios, irrefutables. No voy a dejar que os separen de mí, dijo Carlos en voz alta. Ana levantó la vista. Entonces hay que demostrarlo antes de que vengan, delante de un juez, de quien sea necesario. Carlos asintió, tomó el móvil y llamó al neurólogo que las había examinado. Necesito un informe urgente, detallado, con pruebas de que nunca estuvieron enfermas y de que ahora progresan sin fármacos. El doctor prometió tenerlo en 5 días. Los siguientes días fueron una carrera contrarreloj. Carlos instaló cámaras nuevas en el salón y el nursery. Grabación continua, fecha y hora visibles, calidad alta. Quería registro irrefutable de cada avance. Ana intensificó los juegos. Obstáculos con cajas de cartón para estimular el equilibrio. Canciones con palmadas para el ritmo. Dibujos con ceras gordas para la motricidad fina. Las niñas respondían con una energía que crecía cada hora sin sedantes. Al cuarto día, Sofía dijo, «Papá», claro y fuerte, mientras extendía los brazos hacia Carlos. Él la tomó en vuelo. La besó hasta que ella rió a carcajadas. Al sexto día, Lucía caminó 10 pasos sola de un extremo al otro del salón. Carlos grababa todo. Subía los vídeos a una carpeta encriptada en la nube. Enviaba copias diarias al abogado. Pero Javier contraatacaba. Una mañana apareció en prensa local un artículo. Empresario barcelonés priva a sus hijas enfermas de tratamiento vital. Citaba fuentes anónimas del entorno médico. Adjuntaba fotos antiguas de las niñas inertes en sus cunas, tomadas quién sabe cuándo por Elena. El texto hablaba de delirios conspiranoicos del padre y de una empleada sin titulación que experimenta con las menores. Carlos vio el artículo en el móvil mientras desayunaba. Se le heló la sangre. Ana leyó por encima de su hombro. «No importa lo que digan», dijo. La verdad está aquí, con ellas, pero sí importaba. Esa tarde, el portero llamó. Un equipo de televisión esperaba abajo. Carlos ordenó cerrar el portal. Por la noche, Javier llamó de nuevo.
Ríndete, Carlos. Entrégame la tutela voluntaria y no habrá más escándalo. Las niñas tendrán los mejores cuidados. Tú podrás visitarlas cuando estés más calmado. Carlos apretó el teléfono hasta que crujió. Antes muerto. Esa opción también está sobre la mesa, respondió Javier con voz helada, y colgó. Carlos contó a Ana la amenaza. Ella palideció, pero no retrocedió. Tenemos que protegerlas día y noche, dijo. No dejarlas solas ni un segundo. Instalaron un colchón en el nursery. Durmieron allí los tres. Carlos en un sillón, Ana en el suelo junto a las cunas bajas. Los días se volvieron semanas. El informe del neurólogo llegó. Demoledor para Javier. Certificaba la ausencia total de enfermedad neurológica genética. Atribuía el retraso previo exclusivamente a sedación crónica por benzodiazepinas y documentaba la rápida recuperación sin medicación. El abogado presentó recurso urgente y solicitud de audiencia prioritaria. El juez aceptó. Fecha: dentro de 8 días. 8 días para preparar la prueba definitiva. Carlos y Ana redoblaron esfuerzos. Invitaron al neurólogo a casa 3 veces para evaluaciones filmadas. Un logopeda independiente certificó que el lenguaje emergente de las niñas era acorde a su edad real, retrasado solo por la supresión previa. Sofía ya corría cortas distancias. Lucía repetía frases simples. Quiero agua. Más juego. La víspera de la audiencia, Carlos no pudo dormir. Salió al balcón del ático. Barcelona brillaba abajo, indiferente. Ana lo siguió, envuelta en una manta. Mañana todo cambiará, dijo ella. O todo se acabará, respondió él. Ana se acercó, tomó su mano. No se acabará, porque ellas ya no son las mismas niñas que él quería. Son fuertes, son nuestras. Carlos la miró. Por primera vez, se permitió ver más allá de la gratitud. La fuerza tranquila de esa joven que había arriesgado todo por 2 niñas que ni siquiera eran suyas. Gracias a ti, dijo. Ana negó con la cabeza. Gracias a ellas. Me enseñaron que el amor de verdad no necesita títulos. Se quedaron allí hasta el amanecer, en silencio, con las manos entrelazadas. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llegarían los servicios sociales con orden judicial para llevarse a las niñas si el juez no suspendía la medida. Pero Carlos tenía un plan. Llevaría a Sofía y Lucía al juzgado en persona. Dejaría que las vieran caminar, hablar, reír. Dejaría que las niñas hablaran por sí mismas, aunque aún no sabía que Javier había preparado una última jugada. Un perito independiente dispuesto a declarar que los avances eran temporales por estimulantes ilegales y que las niñas sufrirían una crisis mortal en cualquier momento sin supervisión médica. La audiencia sería una guerra y solo uno saldría con las niñas. La mañana de la audiencia amaneció fría y despejada. Carlos se levantó a las 6, duchó a las niñas, las vistió con ropa normal. No los pijamas médicos de antes. Vestidos azules idénticos, calcetines gruesos, zapatitos blandos. Sofía y Lucia estaban nerviosas, percibían la tensión, pero también excitadas por salir del ático por primera vez en meses. Ana preparó una mochila pequeña, agua, galletas, los 2 calcetines marioneta por si necesitaban distracción. Ella misma se puso un vestido sencillo gris que Carlos le había comprado la semana anterior. Se miró al espejo. Ya no parecía la chica de pueblo que limpiaba en silencio. A las 8 menos cuarto, bajaron al garaje. El abogado los esperaba con el coche blindado. Javier había filtrado la fecha a la prensa. Fuera del edificio ya había 2 furgonetas de televisión. El trayecto hasta los juzgados de la Gran Vía fue silencioso. Carlos llevaba a Lucía en el regazo. Ana a Sofía. Las niñas miraban por la ventanilla, señalando los árboles, los coches, los pájaros.
Cada palabra nueva que pronunciaban era una bala más en la recámara. Llegaron a las 8:30. El pasillo del juzgado de familia estaba lleno. Periodistas, fotógrafos, curiosos. Javier ya estaba allí, impecable en traje oscuro, acompañado de su abogado y de una mujer mayor que Carlos reconoció como la directora de una residencia pediátrica privada, propiedad de un amigo suyo. Javier sonrió al verlos. ¡Qué valiente, Carlos! Traerlas aquí como si fueran niñas normales. Carlos no respondió. Pasó de largo con las niñas de la mano. La sala era pequeña, madera oscura, aire cargado. El juez, una mujer de unos 50 años con gafas metálicas, ya estaba sentada. A un lado, el representante del Ministerio Fiscal. Al otro, dos peritos. Uno presentado por Carlos, el neurólogo independiente, y el otro por Javier, un doctor de Madrid con bigote gris y voz pomposa. La audiencia empezó con los informes. Primero habló el perito de Javier. Las menores presentan un retraso motor y de lenguaje incompatible con una interrupción brusca de la medicación previa. Es previsible una crisis convulsiva grave en las próximas horas o días si no se reinstaura el protocolo inmediatamente. Recomiendo internamiento cautelar en centro especializado. Carlos apretó los puños bajo la mesa. Ana le tocó la rodilla para calmarlo. Luego habló el neurólogo de Carlos. Presentó los análisis genéticos repetidos, las resonancias limpias, los niveles de benzodiazepinas residuales en sangre que confirmaban intoxicación crónica previa. Concluyó. Estas niñas nunca han padecido la enfermedad alegada. Su estado actual es consecuencia exclusiva de sedación farmacológica prolongada e innecesaria. Hoy día presentan un desarrollo acorde a su edad cronológica, menos el tiempo perdido, y progresan rápidamente sin ningún medicamento. El juez escuchaba en silencio, tomando notas. Javier solicitó palabra. Con todos los respetos, señoría, el padre ha sustituido un equipo médico cualificado por una joven sin titulación alguna. Señaló a Ana con desprecio. ¿Cómo podemos fiarnos de un entorno así? El abogado de Carlos se levantó. Solicitamos que las menores sean vistas en sala, que la propia señoría observe su estado actual. El juez dudó un instante, luego asintió. Que entren las niñas. Carlos y Ana se levantaron. Fueron a la puerta lateral, donde el ujier las había dejado con una auxiliar. Sofía y Lucia entraron cogidas de sus manos. El silencio en la sala fue absoluto. Sofía vio a su padre y soltó la mano de Ana. Corrió los 8 metros que los separaban, tambaleándose un poco, pero sin caer. ¡Papá! Carlos la tomó en brazos, con lágrimas en los ojos. Lucía, más tímida, caminó despacio hacia Ana, que se arrodilló para recibirla. ¡Ana! ¡Upa! Ana la alzó. Lucia le rodeó el cuello con los brazos. El juez se quitó las gafas. Se inclinó hacia adelante. ¿Cómo se llaman ustedes? Preguntó con voz suave. Sofía, desde los brazos de Carlos, señaló a su hermana. Lucía. ¿Y tú? Sofía. ¿Y ella? Señaló a Ana. Sofía sonrió. Mamá Ana. Un murmullo recorrió la sala. Ana se sonrojó intensamente. Carlos sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de él al mismo tiempo. Javier palideció. El perito de Madrid intentó intervenir. Señoría, esto puede ser un pico adrenérgico temporal. En cualquier momento... El juez lo cortó con un gesto. He visto suficiente. Se dirigió a las partes. Vista la manifiesta mejoría de las menores, la contradicción entre los informes periciales y la ausencia de riesgo inminente, suspendo cautelarmente la medida de tutela solicitada. Se mantiene la patria potestad del padre. Se ordena investigación penal ampliada contra la exempleada Elena Vargas y contra el señor Javier López por los hechos denunciados.
Javier se levantó de golpe. ¡Esto es un escándalo! ¡Apelaré! El juez lo miró con frialdad. Es su derecho, pero las niñas se van hoy con su padre. Los flashes de las cámaras estallaron cuando salieron al pasillo. Carlos cubrió a las niñas con su chaqueta. Ana iba cogida de su brazo. Fuera, en la calle, el aire era frío, pero limpio. Carlos respiró hondo. Javier los alcanzó en las escaleras del juzgado. No has ganado, Carlos. Esto no termina aquí. Carlos se volvió. Termina hoy para ti. La policía te espera abajo. Hay orden de detención. Javier miró hacia la calle. 2 agentes en coche camuflado avanzaban hacia él. Intentó retroceder, pero ya estaba rodeado. Lo detuvieron allí mismo, entre periodistas que grababan todo. Carlos no esperó a ver el final. Subió al coche con Ana y las niñas. En el trayecto de vuelta, Sofía y Lucia se durmieron agotadas contra ellos. Ana miró a Carlos. «¿Mamá, Ana?», preguntó en voz baja, sonriendo con timidez. Carlos tomó su mano. «Si tú quieres, puede ser algo más que un nombre». Ana no respondió con palabras, solo apretó su mano más fuerte. Cuando llegaron al ático, el portero les abrió con una sonrisa que nunca antes había mostrado. Subieron en el ascensor. Por primera vez en años, Carlos sintió que volvía a casa de verdad. Pero aún quedaba la parte más difícil: curar del todo a las niñas y aprender, los 3 adultos, a ser una familia. 6 meses después del juicio, el ático de la Diagonal ya no parecía una clínica ni una fortaleza. Las camas médicas habían desaparecido, sustituidas por camitas bajas con barrotes de colores. Los monitores cardíacos fueron donados a un hospital. El botiquín estaba vacío, salvo por termómetro, tiritas y jarabe para la tos. El aire olía a papilla de frutas, a pintura de dedos y a vida. Sofía y Lucía corrían descalzas por el pasillo, persiguiéndose con risas estridentes. Ya no tambaleaban, hablaban sin parar, frases completas, preguntas interminables, canciones inventadas. El retraso motor se había reducido a un leve desequilibrio que solo un experto notaría. El lenguaje florecía como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Carlos las observaba desde la puerta de la cocina, café en mano. Aún le costaba creerlo. Cada mañana, al despertar y oír sus voces, sentía el mismo sobresalto de incredulidad agradecida. Ana salió del baño con el pelo húmedo, envuelta en una toalla. Ya no dormía en la habitación contigua al nursery. Dormía con él. La relación había nacido despacio, casi sin palabras. Primero fueron noches hablando hasta el amanecer sobre miedos y culpas. Luego, manos que se buscaban en la oscuridad para consolarse. Un beso robado una tarde de lluvia mientras las niñas dormían la siesta. Y finalmente, la certeza tranquila de que lo que había empezado como gratitud se había convertido en amor. Javier López estaba en prisión preventiva desde hacía 4 meses. Elena había declarado contra él a cambio de una reducción de pena. Transferencias bancarias mensuales de una sociedad pantalla de Javier. Instrucciones por mensaje encriptado. La promesa de una parte del fideicomiso una vez obtenida la tutela. El juicio penal sería largo, pero la fiscalía tenía pruebas suficientes para una condena alta. El fideicomiso seguía intacto. Carlos había creado un fondo separado para la rehabilitación futura de las niñas y donado una cantidad importante a una asociación de víctimas de mala praxis médica. No quería que ese dinero oliera más a veneno. Una mañana de abril, mientras Ana vestía a las gemelas para salir al parque por primera vez sin vigilancia, sonó el timbre. Era el abogado. «Buenas noticias», dijo al entrar.
El juez de familia ha cerrado definitivamente el expediente. Patria potestad plena e irrevocable para ti. Javier ha perdido cualquier derecho de visita hasta nueva orden. Y esa orden no llegará nunca. Carlos respiró hondo. Ana lo abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Se acabó, susurró, pero no del todo. Esa misma tarde, mientras las niñas jugaban en el parque del Thoreau Park, bajo la vigilancia discreta de un guardaespaldas, Carlos aún no se fiaba del todo. Ana se sentó en un banco junto a él. He estado pensando, dijo. En unos meses cumplo 26. Las niñas ya no me necesitan tanto para la rehabilitación física. Hay logopedas, escuelas infantiles. ¿Qué pinto yo aquí a largo plazo? Carlos la miró alarmado. ¿De qué hablas? Ana bajó la vista. No tengo estudios. No soy nadie importante. Tú eres, tú, empresario, millonario, viudo de una mujer que todos recuerdan como perfecta. La prensa ya empieza a hablar de la niñera gallega que conquistó al magnate. No quiero ser el chisme. No quiero que las niñas crezcan con eso. Carlos tomó sus manos. Escúchame. Marta era perfecta en las fotos, sí, pero también era distante, fría a veces. Contigo las niñas han aprendido a reír de verdad. Yo he aprendido a vivir de nuevo. No eres la niñera. Eres la persona que nos salvó a todos. Ana negó con la cabeza. Pero el mundo no lo verá así. Que le den al mundo, dijo Carlos con dureza. Yo decido quién forma parte de esta familia. Se sacó del bolsillo una cajita pequeña. La abrió. Dentro, un anillo sencillo de oro blanco con un diamante pequeño. No te lo pido hoy delante de todos porque sé que odias las escenas, pero quiero pedírtelo. Cásate conmigo. Sé su madre de verdad. No por papeles, sino porque ya lo eres. Ana se quedó sin aliento. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. ¿Estás seguro? Más que de nada en mi vida. Ana asintió despacio. Se inclinó y lo besó. Las niñas, al verlos, corrieron hacia ellos gritando ¡Upa! Y se lanzaron sobre sus rodillas. Esa noche, después de acostar a las gemelas, Carlos y Ana colgaron en la pared del salón los dos calcetines viejos, el gris y el azul, dentro de un marco sencillo de madera. Debajo, una placa grabada. El día que todo empezó de nuevo. Se quedaron mirándolo en silencio. ¿Crees que algún día les contaremos toda la verdad? Preguntó Ana. Carlos reflexionó. Cuando sean mayores, cuando puedan entender que a veces los monstruos llevan bata blanca y hablan con voz suave, y que los héroes pueden ser chicas de pueblo con guantes de cocina o calcetines rotos. Ana sonrió. Y que el amor de verdad no necesita títulos. Se besaron bajo la luz tenue del salón. Fuera, Barcelona seguía su ritmo indiferente. Dentro, 4 personas dormían por fin sin miedo. El quinto cumpleaños de Sofía y Lucia se acercaba. Carlos ya había reservado el salón principal del ático para una fiesta pequeña. Solo familia cercana, algunos amigos de confianza y la prensa especializada en corazón, que por una vez tendría una historia bonita que contar. Los calcetines enmarcados presidirían la mesa del pastel, símbolo de que la cura más poderosa nunca salió de un frasco, sino de unas manos humildes que supieron jugar. El día del quinto cumpleaños de Sofía y Lucía amaneció radiante. Barcelona, en plenas fiestas de la Merced, parecía conspirar para regalarles el mejor escenario posible. Cielo azul, brisa suave del mar y el rumor lejano de gigantes y cabezudos por las calles. Carlos había transformado el amplio salón del ático en un pequeño paraíso infantil. Guirnaldas de colores, globos helio con forma de animales, una mesa larga cubierta de dulces caseros
que Ana había preparado durante 3 días: bizcocho de manzana, galletas con forma de estrella, zumo natural de naranja, nada de catering de lujo, todo hecho con sus manos. Solo 20 invitados, los abuelos maternos, que tras conocer toda la verdad, habían roto cualquier contacto con Javier. 2 primos lejanos de Carlos, el neurólogo que los había ayudado, el abogado, y un pequeño grupo de padres del parque con niños de la misma edad que Sofía y Lucia habían empezado a frecuentar en los últimos meses, y la prensa. Carlos había accedido a dejar entrar a 2 periodistas y un fotógrafo de una revista de corazón de confianza. Quería que la imagen de esa tarde llegara lejos. Sus hijas sanas, felices, rodeadas de amor auténtico. Que Javier, desde su celda, viera lo que nunca podría destruir. A las 5 en punto, las gemelas bajaron del nursery vestidas iguales. Vestidos blancos con lazos azules, el pelo recogido con cintas. Cuando vieron el salón decorado, se quedaron boquiabiertas. ¡Cumple! ¡Cumple!, gritaron al unísono, corriendo hacia la mesa. Ana la siguió, radiante en un vestido veraniego color turquesa que resaltaba sus ojos. Carlos, detrás, con una camisa blanca informal, las tomó en brazos una a una y las besó en la frente. La fiesta fue sencilla y perfecta. Juegos en el suelo, canciones infantiles, una piñata llena de chuches que Carlos rompió de un golpe entre risas generales. Los otros niños, al principio tímidos, terminaron corriendo con Sofía y Lucia como si se conocieran de siempre. En un momento, el fotógrafo pidió una foto familiar frente a la chimenea. Allí colgaban, enmarcados, los 2 calcetines viejos, el gris y el azul, ya deshilachados, pero impecables bajo el cristal. Carlos, Ana y las niñas se colocaron delante, Sofía y Lucia en medio, cogidas de la mano. Carlos rodeó a Ana por la cintura. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El flash disparó varias veces. ¿Pueden contarnos qué significan esos calcetines?, preguntó la periodista, una mujer joven y discreta. Carlos miró a Ana. Ella asintió. Son el juguete con el que Ana despertó a las niñas, dijo Carlos con voz firme. El día que descubrimos que no estaban enfermas, sino drogadas. El día que todo empezó a curarse de verdad. Un silencio respetuoso cayó sobre los invitados. Algunos ya conocían la historia por los periódicos, pero oírla de su boca era distinto. La periodista anotó. El fotógrafo tomó un primer plano del marco. Después llegó el momento del pastel. 5 velas en cada uno de los 2 bizcochos pequeños. Todos cantaron «Cumpleaños feliz». Sofía y Lucia soplaron con fuerza, riendo cuando las velas se apagaron entre aplausos. Carlos cortó el primer trozo y se lo dio a Ana. Para la mejor madre que podrían tener. Ana se emocionó. Las niñas gritaron «¡Mamá Ana!» y se lanzaron a sus brazos. Al caer la tarde, cuando los invitados empezaron a marcharse, Carlos y Ana se quedaron solos recogiendo el salón. Las niñas, agotadas, dormían la siesta en sus camitas. Carlos guardó los regalos en una caja. Libros, peluches, un par de bicicletas con ruedines que montarían mañana. Ana se acercó por detrás. Lo abrazó. ¿Sabes qué es lo más bonito de hoy?, dijo. Dime. Que nadie ha mirado a las niñas con lástima. Nadie ha preguntado por la enfermedad. Solo han visto a 2 niñas de 5 años felices. Carlos se volvió. La besó despacio. Porque ya no hay enfermedad. Solo hay vida. En ese momento sonó el teléfono. Era el abogado. Carlos, una noticia de última hora. Javier ha retirado la apelación penal. Ha aceptado el acuerdo. 15 años incondicional a cambio de no recurrir. Se acabó. Definitivamente. Carlos cerró los ojos. Sintió que el último peso se le quitaba de encima. Gracias.
dijo simplemente. Y colgó. Contó a Ana. Ella sonrió con lágrimas. Entonces, ya podemos empezar a planear la boda. Carlos rió. ¿Qué prisa tenemos? Tenemos toda la vida. Ana lo miró con picardía. Ninguna. Pero me gustaría casarme antes de que las niñas empiecen el colegio. Quiero que el primer día entren con mi apellido también. Carlos la tomó en brazos. La giró por el salón vacío. Pues elijamos fecha. Primavera, en Galicia, en tu pueblo, con toda tu familia. Ana asintió, emocionada. Y con los calcetines como testigos. Se besaron entre globos caídos y serpentinas. Fuera, el sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el salón de tonos dorados. Dentro, dos niñas soñaban con pasteles y juegos. Y dos adultos, que habían pasado por el infierno, empezaban por fin a creer que el cielo era posible. La historia del envenenamiento, del engaño y del rescate ya formaba parte del pasado. Lo que quedaba era solo futuro. Un futuro lleno de risas, de pasos firmes y de amor sin condiciones.